Iglesia Alianza Fusagasugá, una iglesia que procura la reconciliación del hombre con Dios. Muy buenos días. Quiero darle gracias a Dios porque nos regala la oportunidad de poder estudiar su bendita palabra. En esta ocasión vamos a estar estudiando el legado de Pedro para la iglesia. Estamos ya concluyendo el estudio de su primera carta y ha resultado bastante interesante observar lo que él nos enseña. Por eso vamos a dedicarnos entonces a estudiar en esta mañana ese capítulo final. El legado del apóstol Pedro para la iglesia incluye una petición a los ancianos en la que se puede ver que tenía en mente el buen funcionamiento de la iglesia. Por esta razón también da instrucciones de manera especial a los jóvenes y finalmente a todos. Puede notarse su deseo de que la iglesia de manera corporativa, es decir, como el cuerpo de Cristo, cumpla con el propósito de dar testimonio de su Señor. Y finaliza su carta diciendo que Dios terminará la obra que inició y que todo lo hace para su gloria. Seguidamente se despide, no sin antes presentar al encargado de llevar la carta y enviar sus saludos de la iglesia en Babilonia y de su hijo Marcos. Lo primero que vamos a estudiar entonces en esta mañana con respecto a su legado es que el legado del apóstol incluye una petición. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso está allí en 1 de Pedro 5, versículos 1 al 4. El ruego de Pedro nos permite ver la relación que el apóstol tenía con los otros ancianos de la iglesia y que concuerda con el espíritu de la carta, en la que puede verse su marcado interés porque la iglesia se organice de una manera correcta. Lo primero que vemos acá es que él dice a los ancianos: apacentar la iglesia del Señor. Apacentar la iglesia es el cuidado que se debe tener de ella. Cuando Pedro presenta el ruego para los ancianos, deja ver que lejos está de él la inclinación de aprovecharse de su posición en la iglesia. Al contrario, él se muestra humilde, pero deja ver la necesidad de que el cuerpo de ancianos se concentre en su responsabilidad primaria, que es la alimentación espiritual y el cuidado de la iglesia. Pedro muestra que hay dos maneras de cumplir con el encargo, una correcta y una incorrecta. En esta oportunidad analizaremos primero la manera incorrecta de hacerlo. Esta manera incorrecta de hacerlo incluye el uso de la fuerza. El autoritarismo no es aceptado por Pedro como la manera de hacer las cosas. Por eso él dice a los ancianos que no deben imponer su autoridad por la fuerza, es decir, que no deben usar la fuerza en el cuidado de la iglesia. Desafortunadamente para los ancianos resulta muy tentador usar la fuerza para lograr que la iglesia funcione de la manera correcta, y muchas veces optan por forzar a los creyentes para que hagan aquello que ellos piensan que debe hacerse y generalmente se equivocan. Otro de los aspectos a tener en cuenta en el cuidado de la iglesia es que no debe hacerse por ganancia deshonesta. Entonces, primero, que lo que no se debe incluir el uso de la fuerza, y segundo, que no se debe hacer por ganancia deshonesta. En nuestros días podemos observar que se hace caso omiso de esta instrucción del apóstol Pedro, ya que encontramos a muchos pastores más preocupados por la lana de las ovejas que por el cuidado de ellas. De hecho, en lugar de apacentarlas, es decir, darles el alimento que necesitan, se ocupan en explotarlas. No está mal que la persona que cuida del rebaño viva del rebaño.
Al menos esto es lo que dice el apóstol Pablo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Ese doble honor del que habla el apóstol es la manera como los cristianos se encargan del sustento de sus pastores. Lo que está mal es que el encargado del rebaño use su posición solo con el interés de obtener ganancias, como si la iglesia fuera su negocio personal, y se olvida de cumplir con sus responsabilidades para con la iglesia. Asimismo, el apóstol Pedro dice que el cuidado de la iglesia no debe hacerse enseñoreándose de ella, o sea, no debe hacerse como teniendo señorío de ella. El apóstol Pedro dice que no es correcto que el anciano se enseñoree de la iglesia. Hoy es muy común que se hable de la iglesia de fulanito o sutanito usando el nombre del pastor. Los que permiten esto olvidan que la iglesia tiene un único dueño, que es el Señor Jesucristo. Por esta razón el anciano no se debe enseñorear de ella, es decir, no puede hacer uso de ella como si fuera su propietario. Los creyentes no están para servir al pastor. Los creyentes están para el servicio a Dios. En la iglesia debe promoverse el servicio mutuo y este debe prestarse de conformidad con el don que cada uno ha recibido. Si lo hacemos de esta manera, cada creyente recibirá lo que necesita para ser formado conforme a la imagen del Hijo de Dios. De la misma manera, el apóstol Pedro dice que hay una manera correcta de apacentar la iglesia, hay una manera correcta de cuidarla. Y esa manera correcta incluye algunas cosas. Dice que así como hay una manera incorrecta de cuidar de la iglesia, también hay una manera correcta de hacerlo. Por eso dedicaremos un poco de tiempo a analizar esa manera, la cual debe hacerse primero voluntariamente. Cuando se habla de un servicio voluntario, es decir, que no debe obligarse a una persona a servir a Dios. El servicio voluntario es característico de aquellas personas a las que el Señor ha llamado. Por eso, el anciano, cuando cuida de la iglesia de manera voluntaria, se enfoca en agradar a Dios y en servirle, dejando que todo lo demás pase a un segundo plano. Además, el siervo de Dios presta su servicio con ánimo pronto. Quiere decir que el cuidado de la grey debe ser hecho de buena gana. Es decir, que la actitud al estar al cuidado de la grey del Señor debe ser la mejor, considerando este servicio como un privilegio que Dios ha querido conceder a los ancianos. Por ello, el anciano debe reconocer que el cuidado de la iglesia es un privilegio y una responsabilidad asignada por Dios, lo cual lo llevará a tener la mejor actitud en el cumplimiento de la tarea asignada. También vemos que el apóstol dice que debe prestarse ese cuidado siendo ejemplos de la grey. Lo que haces habla tan fuerte que no me permite escuchar lo que dices. Esta es una frase que dice mucho con respecto a este tema, ya que el ejemplo es fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia. Dios ha determinado que su iglesia sea desarrollada a partir de modelos. Por eso asigna esta función a los ancianos. Cada anciano debe ser un modelo de Dios puesto delante de los creyentes para que tengan un referente acerca de lo que Dios espera de cada uno de ellos. Lamentablemente, es muy frecuente encontrar ancianos que enseñan una cosa y hacen otra. Sus enseñanzas son contradictorias con su vida. Por eso el apóstol hace referencia a esta manera de apacentar la grey, la iglesia del Señor, ya que podemos esperar que la iglesia siga los pasos de su pastor. Si la palabra de Dios es importante para el pastor, también lo será para la congregación. Si la oración es importante para el pastor, también lo será para cada uno de los creyentes que sigue su ejemplo. El interés de Pedro no se enfoca solo en dejar clara la manera como debe ser cuidada la iglesia, sino que también especifica o es específica para un grupo de personas. Por eso la petición es hecha a los ancianos de la iglesia.
petición que el apóstol hace a los ancianos la hace identificándose con ellos. Es decir, que él mismo se pone como ejemplo de lo que viene diciendo. Cuando dice yo anciano también con ellos, se está poniendo en el mismo nivel de los otros ancianos. Es decir, que no asume una posición de privilegio o de mayor jerarquía frente a ellos, sino que se asume a sí mismo como igual a los otros ancianos. Con esto, el apóstol Pedro nos enseña que no existen jerarquías en el ministerio eclesiástico. Es decir, que no existe un anciano mayor que otro, sino que todos son iguales. El apóstol se identifica con los ancianos de tres maneras. La primera es que se identifica a él mismo como anciano. Pedro no reclama para sí un título especial. Él es consciente del ministerio plural que la iglesia necesita. En el modelo que plantea para la iglesia, enfoca la necesidad de que ésta sea apacentada y que haya un grupo de personas encargadas de hacer ese pastoreo. Satisfacer las necesidades de la iglesia requiere del trabajo de varios hermanos y que cada uno cumpla una función específica. Con relación a esto podemos mencionar las palabras de Pablo en su carta a los Efesios cuando dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Además, Pedro se suma a los ancianos, identificándose como testigo de los padecimientos de Cristo. El apóstol se identifica a sí mismo como testigo. La palabra testigo es la palabra mártir. Podemos decir que de muchas maneras él era consciente de las implicaciones que tenía el anunciar los padecimientos de Cristo y predicar la extensión de su reino, ya que finalmente el apóstol fue muerto por esta causa. Y dice la tradición que no quiso ser crucificado de la misma manera que su maestro, sino que pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Finalmente se suma a los ancianos, identificándose como participante de la gloria. Pero el apóstol no solo se identifica como testigo, sino que también se identifica como participante de la gloria que será revelada. Es decir, que el apóstol tenía su mirada puesta en su maestro y en la eternidad. Por eso, enfrentaba el sufrimiento con alegría, porque ya se veía junto al Señor Jesucristo cuando venga en su gloria. Otra cosa que el apóstol Pedro hace en su petición es que anuncia la recompensa. El apóstol dice a los ancianos que cuando venga el príncipe de los pastores, ellos recibirán la corona incorruptible de gloria. Es decir, que los ancianos, una vez que hayan hecho el trabajo asignado por el Señor, van a recibir una corona que no se marchita. Es un galardón que podrá ser disfrutado por la eternidad, lo cual animan a los ancianos para que desarrollen su trabajo con excelencia. Lo segundo que vamos a trabajar esta mañana es que el legado de Pedro incluye instrucciones generales. Luego de presentar su petición a los ancianos,
el apóstol se enfoca en entregar instrucciones para el buen funcionamiento de la iglesia. Las primeras instrucciones que encontramos allí son para los jóvenes. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5, versículo 5. El apóstol da una instrucción especial para los jóvenes y es la de sujetarse a los ancianos. Dentro del orden establecido para la iglesia está el gobierno. Por esto el apóstol instruye a los jóvenes para que se sujeten a la autoridad de los ancianos, teniendo en cuenta que los ancianos han sido puestos por Dios, no solo para enseñar a la iglesia y alimentarla espiritualmente, sino que junto con esto el Señor ha entregado a los ancianos la función de gobernar la iglesia, lo cual se facilita si los gobernados se sujetan a la autoridad de sus gobernantes. También dice a los jóvenes que deben tener en cuenta el carácter de Dios. Para esa sujeción que pide a los jóvenes es necesario tener en cuenta el carácter de Dios, ya que el peor obstáculo para sujetarse a las autoridades es el orgullo. Por eso dice el apóstol que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego de esta instrucción especial para los jóvenes, el apóstol presenta instrucciones para todos. Y vamos a ver esas instrucciones entonces. Dice el apóstol Pedro, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 9. Luego de instruir a los jóvenes para que se sujeten a la autoridad de los ancianos, el apóstol presenta instrucciones generales para toda la congregación. El apóstol habla de estar sumisos unos a otros. Hablando de la sujeción mutua, el apóstol tiene en cuenta las diferentes esferas de autoridad en las que participamos, para que cada uno de nosotros haga lo propio. Debemos recordar que la estructura de autoridad fue diseñada por Dios mismo. Por eso, cuando nos sujetamos a las autoridades por Él establecidas, nos estamos sujetando a su autoridad. Asimismo, habla de revestirse de humildad. La tendencia natural del hombre es el orgullo. Nos gusta recibir el reconocimiento. Por eso el apóstol toma una parte de su carta para resaltar esta característica que debe ser relevante en el cristiano. Y especialmente habla de la necesidad de humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios es lo mejor que el cristiano puede hacer, ya que al hacerlo se ubica en la posición correcta. Reconoce que Dios está sobre todo y sobre todos, y a la vez reconoce su indignidad. Esto es necesario para que la criatura entienda su posición, y más si se tiene en cuenta que la inclinación natural de ella es a sobrevalorarse. Además, al hacerlo, tiene delante de sí la oportunidad para que Dios lo exalte cuando fuere tiempo. En el libro de Proverbios encontramos un ejemplo al respecto. Dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Eso está en Proverbios 25, versículos 6 al 7. También el Señor Jesús enseñó a sus discípulos acerca del tema usando una parábola. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que ti
esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta palabra la encontramos en Lucas 14, versículos 7 al 11. Si no quieres ser humillado, ocupa la posición inferior y tal vez seas exaltado a una mayor. También Pedro habla de la necesidad de, para todos, ser sobrios. Ser sobrio significa abstenerse de vino. El cristiano es instruido para no embriagarse, por cuanto una persona cuando se embriaga pierde el control de su persona y hace cosas indebidas. Pero además de abstenerse de vino, esta palabra se usa metafóricamente para hablar de un estado de alerta moral. Debemos decir entonces que el cristiano debe mantenerse alerta moralmente para evitar que el pecado lo domine. De la misma manera, habla de la necesidad de velar. Velar significa mantenerse despierto. Y al entregar esta instrucción para la iglesia, el apóstol también menciona la razón por la que el cristiano se debe mantener alerta. Y esa es que tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y fácilmente el creyente podría ser su presa. Por eso necesita estar siempre vigilante para evitar que el enemigo lo sorprenda. Finalmente, Pedro habla de la necesidad de resistir al adversario, resistir al diablo. Con relación al adversario, el apóstol no solo instruye a la iglesia para que esté alerta a sus ataques, sino que también instruye a la iglesia para que lo resista. Es decir, que el cristiano se para en contra del adversario con toda firmeza, confiando en la protección de Dios. El apóstol es consciente de la participación de Dios en el orden de la iglesia. Por eso, lo tercero que él expresa en su legado es que el legado incluye una descripción de la obra de Dios. Hay cosas que los creyentes no podemos hacer y para las que se requiere el concurso de Dios. Por eso el apóstol escribe, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, versículos 10 al 11. Vemos en este texto una serie de cosas que nuestro Dios se encarga de hacer por su iglesia, ya que es Él quien perfecciona a su iglesia. Es Dios mismo quien perfecciona a la iglesia, pues solo Él es perfecto y el único que lo puede hacer. Perfeccionar tiene que ver con completar totalmente. De esto nos habla el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está en Filipenses 1, versículo 6. Podemos descansar entonces, esperando que el Señor termine su obra en nosotros. También dice que es Dios mismo quien fortalece a su iglesia. Dios es el que le da a la iglesia el conocimiento y poder espiritual que necesita. La iglesia hoy está expuesta a múltiples ataques de parte del enemigo, por lo cual disfruta de esta obra especial que Dios hace a su favor. También dice que es Dios quien afirma a su iglesia. Bueno, ya hablamos de esto. Dice que es Dios quien fortalece a su iglesia.
Acaba de hablar también de este tema que fortalece a su iglesia y dice que es Dios quien establece a su iglesia. Para permanecer, la iglesia necesita un fundamento firme y esto es lo que indica esta palabra. Dios establece su iglesia sobre una base sólida que la capacita para mantenerse en pie en el presente siglo malo. Asimismo dice que Dios hace todo para su gloria y debemos tener en cuenta especialmente esto. Algunas personas enseñan que Dios hizo todo pensando en el hombre, lo cual los lleva a asumir una posición equivocada con respecto de él. Por eso el apóstol dice, a él sea la gloria. Esto concuerda con lo que dice el profeta Isaías. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso está en Isaías 43:7. Podemos ver en estos textos que Dios quiere tener la gloria y que solo Él la merece. Y finalmente, el apóstol Pedro incluye en su carta su despedida. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 5, versículos 12 al 14. En su despedida, el apóstol hace una breve exposición del propósito de su carta y presenta algunos saludos. Lo primero que hace es presentar al mensajero. Pedro manifiesta que la carta la ha enviado por medio de Silvano, adjuntando la correspondiente recomendación. Y también habla del propósito de la carta. Empieza por decir que es una carta breve y seguidamente presenta el propósito con el que escribe su carta, el cual busca primero amonestar. La palabra amonestar usada en este texto por el apóstol Pedro tiene que ver con rogar, insistir, alentar, infundir ánimo. Viendo todas estas implicaciones de la palabra, podríamos afirmar que uno de los propósitos del apóstol Pedro con su carta fue el de animar a la iglesia para que pudiera mantenerse firme frente a las circunstancias difíciles que se avecinaban, y también el de testificar. Esta palabra testificar habla de la intensidad como el apóstol cumplió con el encargo de anunciar la verdadera gracia de Dios. Como conclusión, en esta mañana vamos a decir entonces, o debemos resaltar el propósito del apóstol al escribir su carta. Una iglesia bien organizada en la que cada uno cumpla con su parte, que los ancianos cumplan con su responsabilidad de apacentar a la iglesia, que todos se sujeten voluntariamente a la estructura de autoridad establecida, resaltando la participación de Dios en el desarrollo de su iglesia. Y finalmente, que la iglesia debe estar preparada para las circunstancias difíciles que se avecinan. No, para ninguno de nosotros es un secreto que cada día vamos a experimentar mayores dificultades por nuestra función como testigos del Señor Jesucristo. Como miembros de su iglesia y como predicadores de su palabra, cada día vamos a estar expuestos a mayores ataques del enemigo. Por eso, cuando el apóstol escribe esta carta, estaba pensando en una iglesia que iba a ser perseguida. De hecho, la iglesia en el primer siglo fue perseguida grandemente por el Imperio Romano. Pero esa persecución está próxima a presentarse también entre nosotros. Por eso yo quiero terminar con una oración pidiendo a nuestro buen Dios que nos ayude a mantenernos firmes, a confiar en su protección, pero especialmente que nos ayude a hacer las cosas como a Él le agradan, que vivamos siempre para su honra y su gloria y que cumplamos cada uno la función que nos ha sido establecida dentro de su iglesia, haciéndolo todo para su honra y su gloria. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en este día para estudiar tu bendita palabra. Especialmente gracias por habernos permitido estudiar la primera carta del apóstol Pedro y especialmente ver el propósito con el que él escribe esta carta. Te doy gracias, Señor, por el ánimo que nos da esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque el apóstol nos ha dejado claro para cada uno de nosotros las responsabilidades que tenemos y también la obra que tú haces por tu iglesia, la manera como tú estás perfeccionando la obra. Y te pido, Señor, que podamos cada uno de nosotros, tus hijos, cumplir con nuestra responsabilidad y ser herramientas que vivamos para tu honra y tu gloria. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos has regalado en esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Que el Señor continúe guiándoles, guardándoles, fortaleciéndoles y animándoles grandemente. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditemos en la palabra de Dios. Exaltemos y glorifiquemos al Rey de Gloria.